Buenas tardes, soy el viejo Todemier y les voy a relatar aquí el artículo escrito por Thierry Meyssan para voltairenet.org. En artículos anteriores ya teníamos la información de que Dzerzhinsky había ideado el plan para destruir a Europa antes que a Rusia. Este artículo se llama Estados Unidos declara la guerra a Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia. Mientras la prensa internacional aborda el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 como una especie de crónica roja, aquí lo analizamos como un acto de guerra contra Alemania en particular y contra la Unión Europea en general. ¿Por qué? Porque los países de Europa Occidental acaban de perder súbitamente las 3 vías que tenían para aprovisionarse con gas, mientras que casualmente acaba de inaugurarse un gasoducto que va a Polonia desde Noruega. En su momento, el recientemente fallecido Mikhail Gorbachev vio la catástrofe de Chernobyl como un indicio de la inevitable disolución de la URSS. Desde Red Voltaire vemos el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 como el inicio de la caída económica de la Unión Europea. Este artículo fue escrito el 4 de octubre del 2022. La lucha de Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial ha pasado a su tercera etapa, debido a la extensión de la OTAN hacia el este, lo cual viola el compromiso contraído por Occidente de abstenerse de desplegar armamento estadounidense en Europa Central. Rusia, obligada a garantizar la defensa de sus extensas fronteras, se ve directamente amenazada. En violación de los compromisos contraídos al término de la Segunda Guerra Mundial, Washington instaló en Kiev el actual régimen de los nacionalistas integristas o simplemente nazis. Los nacionalistas integristas prohibieron a sus compatriotas rusoparlantes hablar su lengua materna, el ruso. Los privaron de servicios públicos y finalmente bombardearon sin descanso a los habitantes del Donbass. Al cabo de 8 años de matanza, Rusia ya no tuvo otra opción que iniciar una intervención militar para poner fin al calvario de las poblaciones rusoparlantes. La tercera fase de la intervención silenciosa de Estados Unidos en la imposición de un cambio en el aprovisionamiento energético a todos los países de Europa Occidental y de Europa Central, precisamente el mismo día de la puesta en marcha del gasoducto del Báltico, Baltic Pipe, los 2 gasoductos Nord Stream fueron puestos fuera de servicio mediante sabotajes realizados con explosivos. Y también se interrumpió el mantenimiento técnico del Turkish Stream. La voladura parcial de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 es el mayor acto de sabotaje de toda la historia y es un acto de guerra contra Rusia, pero también contra Alemania, por ser estos países copropietarios. Rusia con el 51% y Alemania con el 30%. Que más recursos invirtieron en esas infraestructuras de colosal envergadura. Pero es también un acto de guerra contra los demás socios, que son los Países Bajos con un 9% y Francia con otro 9%. Sin embargo, los estados occidentales perjudicados que acabamos de mencionar guardan silencio. Para realizar los atentados contra los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, fue probablemente necesario el despliegue de submarinos en las zonas ya identificadas por las potencias de la región. Oficialmente no hay indicios en el sentido policial de la expresión, pero las cámaras de vigilancia, en este caso los dispositivos de sonar, ya hablaron. Los estados interesados saben con certeza quién es el culpable. Si no reaccionan, serán borrados del mapa, políticamente hablando. Pero también es posible que estén preparando en secreto algún tipo de reacción que los convertiría en verdaderos actores políticos, cuando se decidan a concretar la acción.
Los franceses deben recordar la intentona del golpe de Estado militar que estremeció Francia en el año 1961 y los subsiguientes intentos de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. El propio de Gaulle fingió creer que los atentados contra su vida eran cosa de la OAS, Organización del Ejército Secreto, siglas en francés, que se componía de franceses contrarios a la independencia de Argelia, pero el ministro francés de Exteriores de la época, Maurice Couvet de Morville, mencionó públicamente el papel del Opus Dei español y de la CIA estadounidense en la organización y financiamiento de aquellos intentos de asesinar a de Gaulle. Ordenó entonces que se abrieran investigaciones, identificó a los traidores, reorganizó a la policía y al ejército francés y en 5 años sacó a Francia del mando integrado de la OTAN. Dio estas 2 últimas semanas para cerrar su sede, que estaba precisamente en París, y trasladarla a Bélgica, y además dio a ese bloque, la OTAN, plazos un poco más largos pero bien definidos para concretar el cierre de las 29 bases militares que tenían en suelo francés. Posteriormente, el presidente de Gaulle realizó una serie de viajes al extranjero, durante los cuales denunció repetidamente la hipocresía de Estados Unidos, principalmente la guerra de Vietnam. Francia se convirtió así nuevamente en una potencia faro en materia de relaciones internacionales. Los hechos nunca fueron explicados claramente a la opinión pública, pero todos los responsables políticos de aquella época pueden confirmarlos. Después de la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos elaboró una redistribución del mundo que modifica radicalmente las relaciones internacionales, con derrocamiento de gobiernos y el inicio de guerras, para imponer determinadas rutas al transporte de recursos energéticos. Esa fue la principal actividad del vicepresidente estadounidense Al Gore durante 8 años, bajo la administración de Clinton. Y a eso mismo se dedica hoy Amos Hochstein, como consejero especial del presidente Joe Biden. Hochstein también es otro straussiano. Basta recordar la guerra de Transnistria, un intento estadounidense de apoderarse de un nodo de gasoductos, y la posterior guerra de Kosovo para construir el 8º corredor, una vía de comunicación a través de los Balcanes, y ya tenemos sobre la mesa las demás piezas del rompecabezas. Resulta especialmente difícil discernir a fondo la gravedad de la catástrofe que acaba de caer sobre la Unión Europea y que muy probablemente va a causar su derrumbe económico. La comprensión se hace todavía más difícil porque la Unión Europea ha tomado por sí misma varias de las decisiones que van a llevarla a la quiebra. Hasta el 26 de septiembre del 2022, Rusia todavía era el principal proveedor de gas de la Unión Europea. El gas ruso seguía llegando a la Unión Europea por el gasoducto Brotherhood a través de Ucrania, pero el Nord Stream, por el Nord Stream o por el Turkish Stream. Estados Unidos, que supuestamente garantiza la seguridad de la Unión Europea, acaba de cortar esas 3 vías de aprovisionamiento. El lector puede estar pensando que el gasoducto Brotherhood todavía está en funcionamiento, pero Kiev puede cerrarlo o inutilizarlo en cualquier momento, mientras que el Nord Stream ha sido saboteado y el Turkish Stream ya no puede recibir el mantenimiento técnico que necesita porque lo impiden las sanciones que la Unión Europea ha adoptado a instancia de Estados Unidos. Hasta el 26 de septiembre la economía de la Unión Europea se apoyaba fundamentalmente en la producción de la industria alemana. Al cortar el gasoducto Nord Stream, Estados Unidos ha destruido la industria alemana. Según la célebre fórmula de Lord Ismay, quien fue el primer secretario general de la OTAN, la gran estrategia de los anglosajones consiste en mantener a los americanos dentro, a los rusos afuera y a los alemanes bajo tutela. Las administraciones estadounidenses han aplicado esa política ininterrumpidamente desde los años 1950. 9 países participaron en la construcción del Nord Stream y 4 son propietarios de esa importante infraestructura.
Nord Stream entró en funcionamiento en 2011. A partir del mandato de Donald Trump en el 2017, el Congreso de Estados Unidos amenazó con sanciones a las empresas que participaban en el funcionamiento del Nord Stream y a las que se habían implicado en la construcción del Nord Stream 2. Bueno, podemos leer acá, Donald Trump, aparentemente en Norteamérica no hay peor enemigo de Joe Biden que Donald Trump, pero aplicando los dos por igual las sanciones a Europa y a Rusia. Eso quiere decir de que ya hay un plan que tienen que cumplir todos los gobiernos, republicanos y demócratas, y ese plan fue diseñado por los straussianos. Siendo presidente el propio Donald Trump, se mofó de la sumisión de Alemania que se alimentaba del gas ruso. No solo Estados Unidos, sino también Polonia pusieron innumerables trabas jurídicas al gas ruso en Europa Occidental. En ese campo, la nueva administración estadounidense no cambió absolutamente nada. Alemania creyó erróneamente que la administración de Biden sería más tolerante. Claro, en julio de 2021 se llegó a un acuerdo según el cual Nord Stream 2 sería sustituido con hidrógeno fabricado ¿en dónde? En Ucrania y transportado a partir de 2024, el año de expiración del contrato ruso-ucraniano, por el ya vetusto Brotherhood, que sería convenientemente adaptado al hidrógeno. El canciller alemán Olaf Scholz, electo en diciembre de 2021, cometió dos graves errores en solo meses. El 7 de diciembre, Scholz estuvo en la Casa Blanca y allí trató de resistirse a la presión de Estados Unidos, que lo instaba a renunciar al gas ruso. De regreso en Berlín, Scholz optó por mantener Nord Stream en funcionamiento y bloquear la puesta en marcha del Nord Stream 2, mientras buscaba fuentes de energías renovables. Scholz creía erróneamente que así lograría un equilibrio entre el belicismo del pensamiento estratégico estadounidense, las necesidades de la industria alemana y la doctrina de los verdes, miembros de su coalición de gobierno. El canciller alemán ya se había llevado un buen susto en Washington. Durante su conferencia de prensa con el presidente estadounidense, Joe Biden había declarado que los Estados Unidos podía destruir Nord Stream 2 y que lo haría si Rusia invadía Ucrania. Para Scholz fue absolutamente aterrador que su amo estadounidense le dijera sin miramientos que sería capaz de destruir una infraestructura que había costado decenas de miles de millones de dólares si un tercer país actuaba sin tener en cuenta las órdenes de Washington. No sabemos si durante las conversaciones a puertas cerradas Biden mencionó también la eventual destrucción del primer Nord Stream, cosa que no es imposible que lo haya hecho. Y en todo caso, los periodistas alemanes que acompañaban a Scholz recuerdan que el canciller estaba lívido durante el viaje de regreso a Berlín. Scholz cometió su segundo error el 16 de septiembre de 2022. Alemania no quiere seguir sometida a la tutela de los anglosajones. Prefiere garantizar por sí misma su seguridad y la del conjunto de países miembros de la Unión Europea. Así que el canciller Scholz declaró que, siendo nosotros la nación más poblada y dotada del mayor poderío económico y situada en el centro del continente europeo, nuestro ejército debe convertirse en el pilar de la defensa convencional en Europa. Al precisar que hablaba solo de la defensa convencional, el canciller Scholz creyó que estaba evitando herir a la susceptibilidad de su vecina Francia, única potencia nuclear de la Unión Europea, pero no se daba cuenta de que estaba violando la doctrina de los discípulos de Leo Strauss, los straussianos de Estados Unidos, imaginándose poder escapar al protectorado militar estadounidense. En el año 1992, Paul Wolfowitz había firmado la Defense Policy Guidance, algunos de cuyos fragmentos se conocieron a través del New York Times. Wolfowitz indicaba en ese documento que Estados Unidos vería toda voluntad de emancipación de sus aliados europeos
como un casus belli. 6 días después de las declaraciones del canciller alemán Scholz, los Navicels volaban los 2 gasoductos del mar Báltico, lo cual significaba para Alemania 11 años de retrocesos. Solo horas después del sabotaje contra Nord Stream y Nord Stream 2, el presidente de Polonia, el primer ministro de Dinamarca y el ministro de Energía de Noruega inauguraban con bombo y platillo el gasoducto Baltic Pipe, que no tiene ni remotamente la misma capacidad que los Nord Stream, pero bastará para marcar el cambio de época. Antes, la industria alemana alimentada con el gas ruso hacía el papel del líder de la Unión Europea. En adelante, ese papel quedará en manos de Polonia, impulsada por gas noruego. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró triunfalmente su odio en plena ceremonia al sentenciar: llega a su fin la era de la dominación rusa en el sector del gas, una era que estuvo marcada por el chantaje, las amenazas y la extorsión. El acto de guerra perpetrado contra Rusia, Alemania, Países Bajos y Francia nos obliga a ver los hechos de Ucrania bajo una perspectiva diferente. Ese acto de guerra es mucho más importante que todo lo anterior, porque Estados Unidos acaba de atacar a sus aliados. En artículos anteriores he explicado con detalle lo que los straussianos buscaban con sus provocaciones en Ucrania. Lo que acaba de suceder nos muestra por qué Washington apoya el proyecto straussiano como política de Estado. Y también nos demuestra que su gran estrategia no ha cambiado desde los años 50. En la práctica, la Unión Europea va a derrumbarse en el plano económico, con excepción de Polonia y sus 11 aliados de Europa Central, miembros de la iniciativa de los 3 mares o Intermarium. El viento cambia de rumbo. Ahora es Polonia la que tiene el viento de popa. Los grandes perdedores serán Europa Occidental y Rusia, pero también estará entre los perdedores Ucrania, destruida solo para dar lugar a esta hecatombe. Bueno, lo que Thierry Meyssan vio es algo que ninguno de todos nosotros habíamos podido ver. Así que si les gustó este artículo, por favor denle un like, y también me vendría bien de que se suscriban, que además es gratis. Buenas tardes para todos y hasta la próxima.